Sean todos bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen un domingo más para continuar con el estudio de las Escrituras. Estamos en el libro de los Hechos y vamos allá. Si traen Biblias, si alguien no tiene, podemos tal vez prestarle una. Estamos en el capítulo número 5. Estamos en el libro de los Hechos, decía, y vamos al capítulo 5, versículo número 11, hermanos. Vamos a leer a partir de ahí en adelante. Dice que, voy a leer, dice el verso 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Verso 15, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Vamos a leer hasta ahí, hermanos. Quisiera que oráramos ahí en nuestro lugar, hermanos, para continuar. Bendito Dios, te damos gracias por el hecho de que nos hayas permitido llegar con bien aquí. Y Padre, te agradecemos que nos des vida, te agradecemos que nos des entendimiento. Lo necesitamos en este día para que podamos hoy recibir tu palabra y ella pueda bendecirnos grandemente y pueda haber un fruto agradable en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el verso 11, la continuidad de ese versículo 1 que nuestro hermano compartía la semana anterior, del 1 al 11, vemos el ejemplo de dos personas que de alguna manera trataron de burlar a Dios, de vivir aún en una apariencia, de vivir en una hipocresía más exactamente. Vemos cómo ese texto número 11 dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuáles? Acerca de la muerte de Ananías, aquel varón, y de su esposa Safira. Dios trajo castigo en este caso a estas personas, y el versículo número 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ya nos está diciendo la Escritura que al venir este temor reverente, ya habíamos hablado acerca de este término y de lo que significa que haya temor en la vida de la iglesia. En la iglesia creo que debe de haber ese temor. ¿A qué? A Dios, a la santidad de Dios también, a la persona de Dios, a la integridad de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a conducirnos de una manera correcta, no solamente en este mundo, sino delante de la iglesia, delante de los santos, aún delante de la presencia de Dios. Por la mano de los apóstoles los apóstoles se hacían muchas señales, y cuando nosotros entendemos el término de que hacían muchas señales, creemos que era algo así como como que se trataba de una exhibición de poder. Algunos piensan eso, algunos se imaginan que era como que pues ir a ver así como algo que atraía a las personas simplemente en algunos
que otros sí, pero en su mayoría lo que estaba ocurriendo aquí era el cumplimiento de la palabra. Leíamos, recuerdo en el estudio de Mateo, hablando de los propósitos de los milagros de Dios. Hay varios propósitos y uno de los propósitos es que la iglesia pueda crecer en fe, pueda afianzar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, entender que es exactamente Cristo ha venido y está estableciendo su reino en esta tierra. En el ministerio de los apóstoles, esto se vivió más de una manera más vívida, ¿no? Más real, se vio de una manera grande, hermanos, de una manera grande. Se extendieron o se vieron algunos milagros, pero por otro lado, vimos a personas siendo transformadas por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, podemos decir que esto, por supuesto que ocurrió en la vida de los apóstoles, porque yo no sé si en algún momento usted ha visto así una lona donde diga noche de sanidad y avivamiento. No sé si usted alguna vez ha visto una lona de ese tipo, llamando a la gente a noche de sanidad y avivamiento, es decir, como que si Dios estuviese a la orden de uno de sus hijos o de una persona. Dios no está a la orden de uno de sus hijos o vamos a obligar a Dios a que haga milagros, a que haga señales a mi voz, a mi palabra. No sucede así. Dios obra y Dios puede seguir haciendo milagros cuando Él lo quiera hacer, hermanos. Ciertamente el libro de Santiago nos lleva a que oremos por los enfermos, a que unjamos a la persona con aceite, etcétera, pero el que se haga el milagro no depende de la persona que ora, sino depende de Dios. Depende de Dios que quiera hacer un milagro, hacer una señal. Entonces, nos está diciendo muy claro, hermanos, porque en este ministerio de los apóstoles se está estableciendo aún ya la doctrina de los apóstoles, algo que nosotros venimos siguiendo, hermanos, algo que nosotros venimos aprendiendo y venimos también compartiendo para hacer discípulos, porque es el mandamiento más grande que el Señor nos ha dejado como iglesia y como hijos de Dios. Ir por el mundo, por todo el mundo, y hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos implica hablar o compartir todo el consejo de Dios. Y cuando hablamos de todo el consejo, estamos refiriéndonos no solamente a 2, 3 versículos aislados, interpretarlos a nuestra manera y así compartirlos, sino todo lo que corresponde tal vez al Nuevo Testamento, podemos decir más claro. Entonces, podemos ver también que eran señales que aún solo los apóstoles hacían, hermanos. Y quisiera aquí citar un texto. Hay 3 textos que he visto en la Escritura, pero quisiera citar uno que está en 2 de Corintios, capítulo número 12. 2 de Corintios, capítulo 12, verso número 12. Dice así: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, esto que está diciéndonos algo importante aquí el versículo, es que habían señales que solo los apóstoles, en este caso, hacían, hermanos. Podemos decir que hubieron resurrección de muertos por mano de los apóstoles. Dios, no por su mano de ellos, sino que Dios quiso utilizar a los apóstoles. Dios utilizó a los apóstoles para hacer algunas resurrecciones. Fue el caso de Pedro, fue el caso de Pablo,
¿Sí? Fue en el caso de ellos, hermanos. Entonces, vemos milagros de esa naturaleza. No quiere decir que todos los discípulos venían haciendo milagros, no todos. Habían señales o habían, en este caso, como dice el versículo, señales de apóstol que hacían ellos, hermanos, muy claramente en ellos, porque podemos decir entonces, ok, entonces yo soy llamado, también somos llamados como iglesia a que por nuestra mano, etcétera. No, es Dios. Si Dios quiere utilizar a alguien, si Dios quiere en un momento dado intervenir aún por la mano de alguien, lo va a hacer el Señor. Y así seguiremos orando entonces por los enfermos, por necesidades, y es Dios el que obra entonces. No solamente el apóstol Pedro, hermanos, no solamente el apóstol Pedro, sino todos los apóstoles hicieron estas señales, hermanos. No fue de uno o de dos nada más, sino fue, en este caso, les digo en todos los apóstoles, estas señales. El versículo siguiente, hermanos, o que estamos leyendo, 12, dice, con toda paciencia, vamos a volver al libro de los Hechos, ¿sí? Por favor, capítulo número 5, estamos ahí, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí algo importante que vamos entendiendo, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como cuerpo, Dios lo compara con un cuerpo humano, cuerpo de una persona, de manera figurativa, y cuando decimos cuerpo, estamos hablando de algo que está completo. Usted no puede decir que es parte del cuerpo de Cristo y caminar por su lado. Mucho menos venir a romper la unidad del cuerpo o del espíritu. Usted no puede romper, y fue en este caso, hablando en ese contexto, los 11 versículos anteriores a este, vemos a dos personas que quisieron romper la unanimidad o la unidad de ese cuerpo. Fue necesario entonces que Dios trajese disciplina en la vida de estos dos hermanos. Dios mismo vino a ejecutar castigo. Él mismo ejecutó, hermanos. Él mismo vino a disciplinar a estas dos personas. Cuando nosotros hablamos de disciplina, es un término que en muchos lugares no quieren utilizar, porque hablar de disciplina es meter a una persona a una formación. Queremos formarle algo en la vida de esa persona. Queremos que aprenda algo y que así viva de esa manera todos los días de su vida. Entonces, cuando nosotros estamos enseñando a alguien y no quiere entonces ajustarse, buscamos poner esa disciplina para que la persona aprenda a comportarse como los demás. En este caso, querían ellos vivir tal vez se estudió la semana pasada, de estas dos personas, quisieron ahora aparentar esa piedad que había en otros hermanos. Querían aparentar o vivir una piedad que no salía de un corazón puro, hermanos. Y cuando Dios trae castigo, viene temor aún a la congregación. El objetivo es no romper la unanimidad. El propósito es no romper la unanimidad. Así que si en algunos lugares, iglesias, no se habla de disciplina, quiero decirle que en esta iglesia practicamos la disciplina. Es sano para la vida de la iglesia vivir
o practicar la disciplina. Es necesaria muchas de las veces. Ahora bien, es un término bíblico. Es un mandamiento de parte de Dios. Y ahorita vamos a ver unos versículos más adelante. A Dios le importó muchísimo, hermanos, que el pueblo se condujera, ya decía hace un momento, de una manera recta, de una manera santa. A Dios siempre le ha importado y quiere conducir a su iglesia en esa forma de vida, en esa forma de vivir, una vida íntegra, una vida en el temor, en su temor. Dios quiere que nosotros vivamos así, hermanos. Entonces, la limpieza que en este caso Dios quiso conducir a la iglesia, a la congregación, a seguir experimentando, a seguir viviendo en esa comunión, número uno, pero también decía en esa unanimidad. Dios quería producir esto. Dios quería producir esto en el corazón de toda la congregación. Así que no fue tampoco un caso aislado. Un caso en el que pasó algo en medio de la iglesia y solamente supieron 2, 3 y tapamos que no sepa nadie que alguien cometió pecado y que se le impuso una disciplina. Dios no guarda el pecado de sus hijos también, quiero decirte. Cuando leemos las escrituras, hermanos, yo siempre he dicho que Dios es tan bueno. En Primera de Corintios nos dice que dejó muchos ejemplos de otras personas para que nosotros aprendamos, para que nosotros aún tengamos temor. En el Antiguo Testamento abundan ejemplos, varios ejemplos, y en el Nuevo Testamento también. No ocultó el pecado de sus hijos, no ocultó el pecado de David, hermanos. Cierto que cuando a veces cometemos algo, vemos a todas partes para ver si no se dio cuenta alguien. Hace algunos días comentábamos, hermanos, acerca de aprender a conducirnos. Si aprendiéramos a conducirnos cada día, entendiendo que Dios está con nosotros, que Dios nos está mirando, ¿cómo se preguntaba, no nos preguntaba el pastor, de qué manera nos comportaríamos, de qué manera viviríamos? A veces perdemos de vista eso, muchas de las veces. Y por eso es que nos conducimos, como nos conducimos, y a veces peca la persona por ahí cuando nadie le ve. Pero qué diferente fuera cuando que alguien anduviera detrás de ti, el pastor anduviera todos los días detrás de ti. ¿Vivirías diferente? ¿Harías en tu casa tus quehaceres, hermana y hermano, de diferente forma? Tal vez trabajarías de diferente manera. No lo sé. Pero Dios quería traer y hacer consciente a la iglesia que Dios está muy interesado en que nosotros vivamos de una manera santa delante de sus ojos. Y que nosotros no empecemos a romper esa unanimidad que debe de haber, en este caso ya con Dios y nosotros. Dios y nosotros. Dios no solo, hermanos, aplica esa disciplina a veces de una manera colectiva, como fue el caso del pecado de Acán, hermanos. Dios no solo trajo castigo a su casa, Dios trajo castigo a todo el pueblo, y por una persona, otros estaban, por así decir, pagando los platos rotos, ¿verdad? Por el pecado de Acán, el pueblo comenzó a sufrir las consecuencias del pecado de él y de su familia. Cuando nosotros leemos que no solo Acán fue muerto, sino con toda su casa, nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué? Cuando nosotros vemos que Ananías, Dios le quitó la vida, y nos preguntamos, ¿por qué también lo hizo con la esposa? Porque el pecado no estaba así como muy en secreto, se sabía, se conocía. Los hijos de Acán conocían el pecado de su padre. Conocían el pecado.
Decía yo que el pecado muchas de las veces no, Dios no lo cubrió. Cuando hacemos algo, a veces queremos cubrir las cosas, no queremos que se sepa, pero Dios sí descubrió el pecado de varios de ellos, de varios en la Escritura, no de uno, de varios. Y no por ello vamos a decir que Dios entonces no es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto, pero muestra la imperfección que hay en la vida de varios de los hijos de Él. Claro que eso no nos no nos abre la puerta a nosotros con toda libertad para hacer lo que nosotros nos plazca. Más bien, ¿para qué temamos? Más bien para que tengamos temor en nuestra vida. Para que tengamos temor. Si tú hubieras escrito la Biblia, créeme que hubieras omitido ciertas partes. Hubieras omitido el pecado de Ananías y Zafira y solo te hubieras ido por cosas rectas y buenas, así, a los ojos de los hombres. Y no añadirías estos eventos. Tal vez hubieras quitado el pecado, hubieras dejado a ese hombre que vivió en la presencia de Jehová, que iba con él a la guerra, hablando de David, y que un hombre recto y que buscaba todos los días a Dios, y que antes de salir a la guerra preguntaba, si no vas conmigo, yo no voy, etcétera. Tú solamente hubieras escrito eso. Hubieras omitido tal vez el pecado, donde él embriaga a su mejor amigo, donde aún él, casi fue él, más bien fue el autor intelectual de Urías. Hubieras quitado el pecado de adulterio. Hubieras tú quitado eso, pero Dios, quien inspiró a los hombres de Dios, no omitió nada de eso. Y lo hizo con un propósito, de que tú y yo temamos ante su presencia. De que tú y yo temamos ante la presencia de Dios. Dios mostró entonces la importancia de la pureza de su iglesia, hermanos, mediante aún este ejemplo de Ananías y Zafira, decía yo hace un momento. Dios quiso mostrar la importancia. ¿Le importa hoy todavía la pureza en su iglesia? Le sigue importando, hermanos. No solamente fue un hecho hace más de 2000 años. A Dios le importa la pureza y la santidad en medio de la iglesia. Y a veces Dios sigue trayendo castigo y reprensión y disciplina todavía a la vida de algunos de nosotros. Primera de Corintios, hermanos, si me acompañas ahí, capítulo 11. Capítulo 11, verso 28. Leemos en el verso 28. Hermanos, ¿me pueden apoyar con un cable para cargar mi máquina? Por favor. Y mi cargador lo tengo allá en mi maleta, si me hacen favor, hermanos. Leo yo, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 28, hermanos. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hablando, cuando leemos debilitados, enfermos, y muchos duermen, algunos estaban muriendo, literalmente. No es que algunos estaban durmiendo tal vez por cansancio, sino más bien por cuestiones de pecado, hermanos. Dios por cuestiones de pecado estaba trayendo que algunos se enfermaran, otros debilitados, dice, entre vosotros, y muchos duermen, refiriéndose a otros que estaban muriendo. Verso 31. Si pues nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hay un propósito, hermanos. La disciplina, el propósito, fíjate bien, yo no sé si alguna vez algunos que tenemos tal vez 5 o más años en el Señor, ha sido disciplinado.
Pero cuando recibimos la disciplina, no nos parece a veces bien a nosotros. Al contrario, hay molestia en nuestro corazón. ¿Por qué me disciplinan? ¿Pero por qué? Porque ¿solo porque dije esto? Pues tal vez porque no lo dijimos correctamente. Tal vez comenzamos a murmurar. Tal vez nuestro comentario fue hasta imprudente. Tropecé a algún hermano por mis comentarios, mis palabras, mi boca. Y cuando nos disciplinan, a veces no nos parece correctamente la disciplina. Nos parece injusto el hermano, el pastor tal vez, y nos dice, ok, vas a estar en disciplina unos días, tal vez, unos meses, y nos parece mal. No entendemos el objetivo, hermanos. No entendemos el propósito de la disciplina. No lo entendemos. El amor bíblico, hermanos, el amor bíblico busca el bienestar de todos. El amor, cuando aplicamos disciplina, estamos amando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, y no queremos que se desvíe. No queremos tampoco, como dice aquí las Escrituras, para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos igual que los demás. Es necesaria la disciplina. Hoy en día la gente dice o piensa que si alguien aplica disciplina no estamos amando a la gente. Al contrario, algunos dicen, o también dicen, hermanos, que no estamos levantando la autoestima en los hermanos entonces. No estamos mirando su autoestima. Es que si tú lo disciplinas, tal vez hasta se vaya a ir de la congregación. Cuando se disciplina, hermanos, se está buscando el bien mayor. El bien mayor. Cuando vemos la disciplina que Dios aplicó, en este caso en la iglesia de los Hechos, a Ananías y Zafira, estaba viendo por el corazón de todos los demás. Estaba viendo por el bien de todos los demás. Entonces el amor bíblico, decía yo, hermanos, busca el bienestar de otras personas. Busca el bien común. Es necesaria la disciplina en la iglesia a veces también. Es necesaria la disciplina. Y cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, capítulo 27, en el verso 6, dice que fieles son las heridas del que ama. Y bueno, cuando hablamos heridas, no quiere decir que porque él es mi hermano, yo lo voy a tratar como yo quiera, ¿no? Sino más bien nos lleva a que si veo algo en su vida incorrecto, voy a venir, tal vez hasta lo voy a reprender por algún pecado que cometió, porque amo a mi hermano. No quiero que se desvíe. No quiero que su corazón se incline hacia lo malo. Voy a venir y dice la Escritura, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si no lo amas, no lo vas a reprender. Si no lo amas, no te acercarás a él. Porque ese es otro detalle, hermanos, cuando vemos el pecado y en alguien y es que es mi hermano, mi amigo, mi compañero, a veces le invito a la carne asada o a veces nos juntamos para comer algo, pues con mayor razón. Si amas a tu hermano, tienes que corregir su vida. Eres tu guarda de tu hermano. Tú eres guarda de tu hermano. Si Dios ha permitido que convivas más con él, es porque quiere que tú guardes su corazón. Guarde su corazón. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Y qué te digo? O sea, nosotros como hombres, en el libro de Hebreos, si me acompañas a uno de los textos más bonitos que hablan acerca de la disciplina. Capítulo 12, verso 5, dice aquí la Escritura, hermanos. Vamos a leer del 5 al 9.
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Decía yo que a veces no nos gusta y como que, exactamente como que nosotros mismos, pareciera que nos bajamos la autoestima, pero no es cierto. Somos tan egoístas, somos tan pecadores, que cuando nos aplican el castigo, vemos mal al que nos está aplicando el castigo y no vemos nuestra condición espiritual y nuestro corazón entonces desmaya. No decimos, ok, hermano, de verdad te agradezco, de verdad no lo había visto, no me había dado cuenta tal vez, no agradezco a Dios y a la vida de mi hermano, sino más bien nuestro corazón desfallece y empezamos, no, es que está mal esto que hacen los hermanos y mejor yo me voy a ir de la congregación y voy a ir a buscar otra donde pues no me digan nada por mi conducta. Sigue diciendo, hermanos, el texto, porque el Señor, verso 6, subráyale, píntale ahí. Algunos no están de acuerdo con eso, pero si tu conciencia te permite, hazlo así. Porque el Señor al que ama, ¿cómo dice tu Biblia? Disciplina. ¿Qué más? Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Alguien ha sido azotado por Dios? Y cuando oímos azotar, no es que agarre contra la pared y ahí te agarre y ahí te azote, sino Dios trae reprensión, trae disciplina a nuestras vidas y lo hace de diferentes maneras. Ya leíamos Corintios. Algunos estaban enfermos, otros debilitados y otros morían. ¿Por qué? Por pecar. Por pecar. Si Dios le ha interesado la integridad, la sabiduría, la integridad en la iglesia, la santidad, hermanos, Él va a ver para que se viva de esa manera, para que la iglesia se conduzca de esa forma. Y va a buscar medios. En este caso, Dios ha puesto autoridades. Dios ha puesto autoridad, hermanos, para que imponga la disciplina. Si mi hermano pecó contra mí, ok, hay varios mandamientos bíblicos que tenemos que hacer. Entonces, esta cuestión de la disciplina, ya llevo media hora, hermanos, quiero aprovechar el tiempo, salen del corazón de Dios, está en el corazón de Dios, es su voluntad. Y la Escritura dice que el Señor al que ama, disciplina. Así que, hermano, cuando recibas disciplina, no sé si los que somos padres, madres ahí, yo no sé si usted ha corregido a su hijo cuando hace cosas malas, ¿verdad? O no sé si lo has premiado cuando hace cosas malas, tal vez lo hagas así, tal vez lo hagas así. Pero la Escritura nos dice, hermanos, que corrijamos aún con vara. Corrijamos, hermanos, que corrijamos, hermanos. Y Dios también al que ama, dice aquí la Escritura, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota al que recibe por hijo. No sé qué entienda usted por azote, pero nos está hablando de un castigo. Cuando usted quiere caminar por su lado y quiere romper la unanimidad y usted se siente el superhombre, el superhermano y dice, yo no necesito del cuerpo, yo soy el brazo, pero yo no necesito del cuerpo, yo ando por acá y el cuerpo por allá. Entonces, no puede ser así. No puede ser así. No puede usted caminar por su propio pie, por su propia voluntad, en su propia voluntad. La iglesia, hermanos, caminaba en la voluntad de Dios.
La iglesia busca ajustarse a la voluntad de Dios. No Dios busca ajustarse a su voluntad. Dios no busca ajustarse a su voluntad. Dios espera que nosotros nos ajustemos a su voluntad. Entonces, si quieres tú seguir leyendo los siguientes versículos, mucha sabiduría con respecto a la disciplina, hermanos. Dios entonces al que ama disciplina y también lo azota aquel que ha recibido por hijo, azota aquel que ha recibido por hijo. Lo castiga. Entonces, hermanos, a Dios siempre le ha interesado, ha buscado que su iglesia viva en integridad, en santidad, en pureza, y que así se conduzca todos los días de su vida, no solamente cuando está en la iglesia, fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia. Quisiera yo citarte algunos versículos donde Dios aplica y manda la disciplina. Por ejemplo, en Lucas 17, verso 3, anótelo por favor. La escritura dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Repréndele. Pablo sacó de Éfeso a Himeneo y a Alejandro debido a sus blasfemias, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 20. Él tuvo que sacarlos, hermanos. Tuvo que disciplinar a estas dos personas. Un caso que sucedió en 1 Corintios capítulo 5, un caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Te decía yo que Dios no oculta el pecado. Dios no oculta el pecado, hermanos. Dios lo exhibe en muchas de las ocasiones, pero también vemos cómo Él actúa. Vemos cuál es su consejo con respecto a esas cosas que se viven aún dentro de la iglesia a veces. Dice: sacad a ese perverso. Se le puso en disciplina. Así que si tú no estás de acuerdo con la disciplina, porque crees que te bajan la autoestima, la iglesia no es el lugar para ti. La iglesia no es lugar para ti. Hay otros lugares ideales que se adecuan a tu necesidad, pero la iglesia no es tu necesidad o no es tu lugar. Pablo le dice a su hijo Tito, hermanos, le da una instrucción con respecto a los creyentes, hermano, y les dice que los reprenda duramente. Algunos de ellos que eran duros de corazón, y eso está en Tito 1:13. Repréndeles, instruyó el apóstol Pablo. Y bueno, la enseñanza más extensa sobre cómo ejercer disciplina en la iglesia viene de nuestro Señor mismo, hermanos, en Mateo capítulo 18. Y otros textos más, hermanos. Pero la enseñanza más grande, extensa, está en Mateo 18. ¿De cuál es la forma? ¿Cuál es el propósito? Guardar la santidad en medio de la iglesia. Si no andan conforme, hermanos, el Espíritu. Hay que a veces ejercer disciplina. Entonces, cuando nos dice la Escritura, el verso, volviendo a nuestro texto de estudio, Hechos 5, verso 12, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, dice ahí. Estaban todos, la iglesia estaba reunida, hermanos, en unanimidad. Estaban unidos ellos. Y cuando nos dice estaban en unidad, en un mismo sentir, con un mismo propósito, estaban ahí reunidos. Eso quiere decir que estaban bajo la conducción del Espíritu Santo. Estaban siendo influenciados de manera continua por el Espíritu de Dios. Ahí estaban congregados. Ya leíamos y estudiábamos, hermanos, en el capítulo 2 de este libro,
que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y estaban unánimes, hermanos, ahí reunidos. Era una necesidad para ellos el ser instruidos. Así que llegaban. ¿Dónde? En el pórtico de Salomón. Ya en algún momento nuestro Señor Jesucristo también estuvo ahí compartiendo con el pueblo, con los discípulos, con otros creyentes. Vamos a avanzar, hermanos. Verso 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Y esto, hermanos, mientras que unos perseveraban unánimes, otros no se atrevían a unirse con ellos. Una de las razones puede ser que, imagínate ok, yo estoy emocionado, encontré un grupo, encontré una iglesia y llego así como fervoroso, pero empiezan a haber obstáculos, aún amenazas, dice la Escritura. ¿Recuerdan ustedes? Versículos anteriores en el capítulo 4, habían recibido amenazas, habían sido llevados a una junta, a un Sanedrín, a un juicio, y no los habían amenazado así tranquilamente, sino la Escritura nos dice que aún fuertemente los habían amenazado una y otra vez que no siguieran hablando en ese nombre. Interesante. Y otros, al oír esas palabras, imagínate, viene Pedro, viene Juan, vienen los apóstoles y dicen al pueblo: miren, sucedió esto, los fariseos, los sacerdotes, el Sanedrín, etcétera, nos dijeron que no hablásemos más en ese nombre porque van a haber consecuencias. Y cuando hablan de consecuencias, dice uno: yo no quiero meterme en problemas. Así que la Escritura nos dice, hermanos, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Otros querían solo ver de lejos. Juntarse con ellos implicaba, y si viene el ejército y nos toma la policía y nos lleva a la cárcel, y traigo a mis hijos, a mi esposa, traigo a mi familia, no está muy bien de salud, y si nos llevan arrastrando a las rejas ahí a la cárcel, no, mejor ya no hay que juntarse con estos. Y si nos azotan, hermanos, ser cristiano tiene sus implicaciones. Y así como va nuestro gobierno de izquierda, todo apunta hacia algo así. Todo apunta hacia allá. Y las mismas leyes que están siendo cambiadas cada día, hermanos, apunta hacia allá. Entonces, tal vez no estás en una condición así, pero varios de los que apenas les da el sol y ya empiezan a derretirse, yo creo que cuando vean algo así, empezarán a correr. Empezarán a correr. Dijo una vez el pastor, decía que la pandemia sacó lo que había en el corazón de algunos hermanos, y fue así. Fue así. Otros hermanos se volvieron, creo que más unidos, pero otros sí terminaron yéndose, etcétera. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Implica tomar o pagar un precio por ser cristiano, por ser hijo de Dios. Implicaba algo, hermanos, y el pueblo, la gente lo entendía cuando oía a los apóstoles. Entendían que implicaba un precio, así que algunos estuvieron dispuestos, y no pocos, eran muchos los que estuvieron dispuestos a pagar ese precio, pero otros no. Otros solo podemos decir, hermanos, se refiere a aquellos que eran expectantes tal vez, aquellos
que llegaban a oír a los apóstoles de vez en cuando. Aquellos que oyeron el mensaje del Sanedrín y entró temor, entró miedo, se intimidaron y prefirieron oír de lejos. No, hermano, yo desde mi casa también soy cristiano, desde aquí los estoy viendo, hermano. Es correcto que sigas desde un canal si tú quieres, es bueno, eso es bueno. Pero la iglesia no es una iglesia así como muy que se esconde. La iglesia es una iglesia universal, pero la iglesia también es una iglesia local. Hay un lugar donde tú te reúnes para dar testimonio de tu fe. Hay un lugar donde, como el domingo pasado, donde no solamente tienes privilegios, sino también tienes obligaciones. Tienes obligaciones. Yo doy gracias a Dios por los hermanos que llegan a ponernos las sillas, a limpiarlas, a lavar los baños para que podamos ir y hacer uso de ellos de una manera limpia, etcétera. Gracias, hermanos, por ayudarnos. Gracias por estar ahí, hermanos. Varios se levantan, yo creo, temprano con sus hijos para llegar al punto y empezar a ordenar este lugar. Gracias por la vida de esos hermanos. Yo sé que es domingo, hermanos. Si tú crees, yo vengo cansado. La pregunta es, ¿alguien no se cansa entre semana? ¿Hay alguien de los que está aquí que solo está todo el día en su sillón, viendo Netflix, viendo, yo no sé qué bien, YouTube, no sé, a lo mejor todo el día descansan? Quiero pensar que todos trabajan. Las mamás, creo que más en sus hogares casi hacen doble, triple turno. Y hermanos, aquí están sirviéndonos varias hermanas. Gracias, hermanas. Ser cristiano tiene implicaciones. Tiene implicaciones, hermanos. Tiene muchas implicaciones. No es solo cuando yo quiero, busco a Dios. No solo es cuando yo quiera, testifico de Dios. Es cada día, hermanos. Es cada día. Es en tu hogar. Es aún a los santos también. Es aquellas personas que también no han recibido el Evangelio. De los demás, dice el texto 13, no se atrevía, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Dices, ¿qué pasa en el corazón de estas personas? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay? ¿Quién te discipula? ¿Quién está contigo ayudándote en tus problemas? Más bien quiero decirte que la Escritura dice, ay del solo, dice el libro de Eclesiastés, mal le irá porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tú necesitas de la hermandad entonces. Tú necesitas de la vida de los hermanos, de la comunión, de su compañerismo. Ellos necesitan de ti y tú necesitas de ellos. Tú necesitas de ellos. Ninguno, dice aquí, se atrevía a juntarse con ellos. Querían ver de lejos, ser cristianos de lejos. Querían ser cristianos de lejos. ¿Quién te pastorea? YouTube. ¿Quién te pastorea? Google. Google no conoce tu corazón, no conoce tu vida. Pues así también te puede estar pastoreando National Geographic, History Channel. Tal vez él sea tu pastor.
pero necesitamos de alguien que esté discipulando nuestras vidas. Dios está interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios quiere que crezcamos espiritualmente, que avancemos, hermanos. No podemos tener una fe que no es la de nuestro Señor Jesucristo. No podemos caminar en una fe equivocada, estar caminando diciendo que yo creo en el Señor de una manera incorrecta. En Santiago capítulo 2 nos habla de esa fe no fingida, de esa fe fingida también y de la no fingida. Entonces, el capítulo 2, solo te cito rápidamente, el verso 17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Es decir, también tienen fe. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó cuando juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, etcétera, hermanos, etcétera. Y así Rahab y así otros que vivieron y que conocieron a Dios. No hacemos obras para ser cristianos nosotros. No hacemos obras para ser cristianos, sino porque uno es cristiano, hace esas obras, hermanos. No sirvo a mi hermano porque por ella yo soy cristiano o voy a ser cristiano, sino porque lo soy es que hago ese servicio. Y muchos creen equivocadamente. Tienen una fe errada, equivocada, torcida, arreglada aún a la manera de cada uno. No es suficiente que nosotros oigamos del Evangelio, hermanos. No es suficiente entonces. Es preciso, hermanos, es necesario que vivamos eso que nosotros predicamos para enseñarle a los demás. Es necesario oír, es necesario vivir para poder compartir, hermanos, la palabra a los demás. Y muchos creo que no quieren aún, así como estos hermanos, aún como estas personas del libro de los Hechos, no querían juntarse con la iglesia. No querían, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Más el pueblo los alababa grandemente. El pueblo alababa las obras que ellos hacían. Y los que creían en el Señor aumentaba más. Gran número así de hombres como de mujeres. Cuando nosotros leemos, y los que creían en el Señor aumentaban más, no solamente se refiere a número, sino aún espiritualmente, hermanos. La iglesia estaba siendo fortalecida. La iglesia estaba creciendo en fe. La iglesia estaba siendo discipulada. Bueno, ahí entra exactamente el ministerio de los apóstoles, hermanos. Ahí entra el trabajo de los apóstoles, el de discipular a la iglesia, el de discipular a cada hermano. Si tú crees que es suficiente con venir un domingo a la reunión, estás viviendo como el versículo 13. Si usted, hermano y hermana, piensa que por venir el domingo solo a la reunión, su vida entonces está siendo fortalecida, quiero decirle que tal vez está equivocada, o tal vez yo esté equivocado, pero no creo. La iglesia perseveraba en textos anteriores, dice, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba siendo formado en algo,
que estaba siendo enseñado en algo, que estaba siendo de alguna manera, hermanos, como cuando usamos el término criar o lo utiliza la Biblia en el libro de Efesios, y quiere decir formar un carácter en la persona, formar un estilo de vida, y el pastor utilizó una palabra, educarnos. Dios nos está educando hoy. ¿De qué manera? A través de su palabra. A través de la palabra de Dios nosotros estamos siendo educados, estamos siendo formados. Y la doctrina, hermanos, está en todas las cartas apostólicas. En cada carta apostólica, lo que los discípulos querían hacer es enseñar doctrina a los discípulos. En cada carta, hermanos, en cada libro del Nuevo Testamento, vemos exactamente ese trabajo que los discípulos o apóstoles estaban haciendo: adoctrinar a los discípulos, enseñándoles, compartiendo con ellos. No podemos entonces solamente de vez en cuando, hermanos, reunirnos o congregarnos. La iglesia caminaba unánime. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y aquí la Escritura nos dice, el verso 14, y los que creían en el Señor, aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Sí, también se refiere a números aquí el texto. Pero no podemos solo meter a un redil así como que a muchas personas y ok, ahora son más y son más y son más. El objetivo era discipular a los hermanos, a las personas. Ese fue el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El pastor decía también que estaba en un diplomado, creo yo, y bueno, él le enseñaron que la Biblia, hermanos, tiene tema para todo, creo yo. Nos enseña, la Biblia es extensa en su enseñanza. Quiere formarnos en cada área de nuestras vidas. No solamente como cristianos, como padres, como hijos, como trabajadores, empleados. En todas las áreas, en nuestra alimentación. ¿En qué área quieres saber? ¿Qué área quieres tú entender o aprender? ¿Economía? Economía, te va a dar una clase José en el Antiguo Testamento, de finanzas, de administración. Vas a ver a Daniel ahí, etcétera, hermanos. La Biblia, hermanos, tiene tema para todo. Tiene tema para todo y los hermanos lo entendieron. Es necesario enseñar a los hermanos. La iglesia aumentaba en fe, crecía, se desarrollaba. Cuando leemos a Juan en su primera carta, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, padres, etcétera, hermanos. A personas que habían crecido, se habían desarrollado de manera espiritual. No exactamente se estaba refiriendo en el sentido paternal, sino en esa condición espiritual, cómo habían madurado. La iglesia había madurado en varios aspectos doctrinales, especialmente en Juan, donde se habían ya desarrollado algunas sectas y doctrinas, y el apóstol les escribe para fortalecer lo que ellos ya conocían. Necesitamos crecer, hermanos, aumentar en crecimiento nuestras almas. Eso debe de interesarnos. Si no crecemos, debe de preocuparnos. Si nuestro hijo no crece y tiene 15 años, se mantiene pequeño de estatura,
no sé a qué médico acudimos, un especialista en esa área, y preguntamos por qué. Si nuestra vida no crece espiritualmente, creo que también debemos actuar de esa manera. Debemos actuar de esa forma. Y cuando empezamos a vivir, cuando creemos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, la Escritura nos dice, hermanos, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No quiere decir que la sombra de Pedro sanaba, sino que la gente creía, hermanos. La gente tenía fe. No nos dice que por la sombra sanaban, pero la gente tenía fe en que estos varones, y cuando nosotros creemos, hay un fruto, hermanos. Verso 16, aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén porque creían. Ahora bien, cuando nosotros leemos que sanaban aún a los enfermos, se hacían señales, hacían milagros, dice que aún venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tú puedes interpretar tan equivocadamente como a veces en un momento dado lo hacía y pensar, entonces los discípulos eran así un tipo milagreros, que estaban solo para hacer milagros. No es así, hermanos. El objetivo principal que tenían los discípulos como ministerio era anunciar el Evangelio. Era predicar el Evangelio, predicar a Cristo, predicar de la resurrección, predicar, hablar en el nombre de Jesús. Ese era su trabajo principal, no sanar enfermos. Pero junto con ello vino eso, que no está mal, o sea, eso no está mal, pero podemos interpretar equivocadamente. Y decirle nosotros, predicarle a la gente y decir, ven para que seas sanado. Dios no te mandó a decir que llamarás a la gente para que venga y sea sanada. Dios no te dijo, ve y diles que vengan a la iglesia para que sean sanados. Si Dios quiere sanarlos, amén. Si Dios permite que sean sanados, amén. Pero el objetivo, el mensaje que tenemos que llevar es que la gente necesita conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios en este momento. Ese es el mensaje que tenemos que salir a publicar, a dar. Si el Señor quiere obrar de otras maneras, amén. Y si Dios quiere utilizar a una persona, amén. Pero nuestro trabajo o el trabajo de los discípulos fue ese: anunciar el Evangelio, compartir el Evangelio, hermanos. En donde te encuentres, si tú me dices que no tengo tiempo, hermano, pues comenzando con la gente que está cerca de nosotros, ya sea en el trabajo. Juan Wesley, cuando estaba en la universidad, empezó a abrir una célula de estudio y de oración. Hermanos, en la escuela, poder compartir de nuestra fe. Compartir de nuestra fe a nuestros compañeros, a la gente que trabaja con nosotros, a nuestros amigos. No sé si tus vecinos sepan que eres cristiano. No sé si los que trabajan contigo sepan que eres cristiano. Si no lo saben es porque, una, o no reflejas el cristianismo, o dos, porque no has compartido la fe. ¿Cómo sabrán que hay un Dios?
¿Cómo sabrán que Dios sigue haciendo señales y maravillas y prodigios? Tal vez no te importe tanto, pero para el discípulo, el Hijo de Dios, aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, es importante. Es importante, es el trabajo, es a lo que Dios le mandó, le ha llamado. Para eso es más, Dios te tiene aquí en este mundo. Dios te ha traído y Dios también te ha alcanzado por su gracia. Como dice Pedro, hermanos, nos sacó de las tinieblas, nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes, dice Pedro más bien, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso. No para que se haga exactamente más grande la congregación. Ese no es el propósito. Para que te vayas al cielo, no es el propósito. No es el propósito, hermano, hermana. Entonces, terminamos, hermanos, diciendo que el versículo 16 dice que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El evangelio, cuando se predica, cuando se anuncia, cuando se vive en santidad, cuando se practica la santidad, la justicia, Dios también trae con ello, hermanos, libertad. A veces de espíritus. Cuando hablamos de espíritus, de esos ángeles demoníacos, hermanos, que pecaron contra Dios. Dios, dice, trayendo libertados, eran sanados, eran liberados de espíritus inmundos. No es que el espíritu o que el diablo, que uno de sus ángeles, porque está, a lo mejor dirás en tu vida y por eso haces cosas. Tú las haces porque tú quieres hacerlas. No por culpa de aquel, es que tú eres un pecador. No pecas porque alguien te lleva a pecar. No pecas por eso, tú pecas porque eres un pecador. Necesitamos a Cristo y su evangelio para que nos dé libertad. Necesitamos también no solo creer ese evangelio, sino predicar ese evangelio. Vamos a dar gracias en nuestro lugar, hermanos. Padre, qué importante es el que seamos a veces disciplinados. Gracias, Padre, porque es una herramienta, un medio, creo, de gracia en donde a veces también somos purificados. Gracias por la vida de la iglesia, de los hermanos. Ayúdanos a entender, a valorar la unanimidad, la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a temer, Señor. A veces somos castigados sin entender por qué somos castigados. A veces somos disciplinados sin entender por qué somos disciplinados. Pero creo que vamos entendiendo a veces el por qué pasan cosas, Señor. Gracias también por dejar tu palabra, el evangelio, para que podamos predicarlo. Nos has dejado esa herramienta que es tu palabra, la Biblia. No estamos solos, no es que vayamos en nuestra propia sabiduría a compartir, sino nos has dejado la guía, Señor, aún para hacer discípulos. Te agradecemos, Padre, aún por este día, porque es un día del que también aprendemos. Gracias, Señor, por los tiempos de discipulado. Gracias por los tiempos de oración, Señor. Gracias por los tiempos de hermandad que nos has permitido tener. Gracias, Señor, porque nos has llamado a una iglesia donde tú quieres, Señor, gobernar. Como decía un canto que entonábamos, Señor, venga tu reino, Señor, sobre la iglesia. Venga tu reino sobre la tierra. Venga tu reino de amor, tu reino de santidad.
Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de aquel que santifica. En el nombre de Jesús. Amén.